El Sol Radio ilumina tu vida y alegra siempre tu corazón. El Sol Radio, la mejor compañía con la mejor programación. Contenidos llenos de interés, variedad en la información. El Sol Radio ilumina tu vida. El Sol Radio. Bienvenido a Pasión en el Corazón. ¡Comenzamos! Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Pasión en el Corazón. El día de hoy vamos a tocar un tema que se llama Sigue tus pasiones. Ya saben que este programa se dedica a que promovamos todas estas inquietudes, todas estas competencias organizacionales, personales y todo lo que tenga que ver con desarrollo humano, porque estoy muy al pendiente también de ver qué es lo que a ustedes les interesa estar tocando en la mesa, qué temas son los que de pronto tenemos por ahí ante este mundo que se nos va tan rápido, lleno de rutinas, lleno de ocupaciones y lleno de cosas, pues darnos un espacio de autorreflexión. Y precisamente hoy, el día de hoy, en el título, Sigue tus pasiones, tiene que ver mucho, vamos a hablar de la parte profesional y de la parte aspiracional, de lo que nos dedicamos cada uno de nosotros. A mí me parece a veces increíble cómo los tiempos y las cosas se acomodan de una manera como muy especial. Como yo ya les había comentado, hace más de 10 años empecé en todo este tema de desarrollo humano, digamos, primeramente por una búsqueda personal, y de ahí, pues, encontré una de las más grandes pasiones de mi vida, que es dedicarme a dar cursos, capacitación, conferencias, y bueno, no he parado de estudiar y de entender al ser y de tener todos los días esa motivación de entendernos a nosotros como seres humanos, porque creo que es cuando empieza realmente el camino de la vida, cuando tenemos un espejo y empezamos a tratar de entendernos. Pues es un camino muy extenso, porque se los digo, yo trato interminablemente de siempre estarme preparando, actualizándome, y no acaba uno este tema, y entre más aprende uno, pues más inquietudes te dan sobre de qué estamos hechos y sobre todas las cosas que componen, pues realmente el ser. Y bueno, pues me causa como mucha, a lo mejor hasta me sorprende un poco que de pronto como que hay ciclos y hay cosas y luego hay años que en tu vida se vuelven a repetir. Y precisamente ahorita me encuentro haciendo una certificación en coaching y con una metodología diferente a lo que he tomado, y me invita a volver a reflexionar y entender cómo es que nosotros podemos estarnos reinventando todos los días, y de que al final de cuentas cada uno de nosotros nos vamos haciendo una identidad respecto a nuestras capacidades, para qué somos buenos, a qué nos dedicamos, bueno, desde qué nos pusimos a estudiar, qué tipo de áreas son las que en nuestra vida hemos por ahí explorado. Y me parece muy increíble, porque hace precisamente 10 años, cada coincidente, en el 2009, fue la primera vez que yo me vine a estudiar a Madrid, un diplomado de coaching e inteligencia emocional, y 10 años después, justamente en el 2019, estoy también de nuevo acá. En estos años he venido varias veces a hacer otras certificaciones y estudiar otros títulos en otras universidades, pero coincidentemente o cabalísticamente hablando, bueno, pues 10 años después de la primera vez de estar acá, me encuentro de nuevo con más retos, con más inquietudes, pero también con mucha satisfacción, porque sobre todo cuando empiezas a entender que realmente la realidad en lo que tú estás viviendo siempre es tan variable, y en este mundo tan global, qué diferente es ese mundo ahora que estoy por acá de nuevo, hace 10 años ahora. Ahora estamos tan globalizados en esta parte humana, que muchas veces observo esto y me doy cuenta que los seres humanos a veces en este mundo tan conectado, con tanta conectividad y tecnología, de pronto nos pueden estar llamando a la atención y conectando muchas cosas similares, independientemente de que vivamos en países diferentes.
Aparentemente podemos pensar que nosotros estamos compuestos por entender cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestras capacidades, pero finalmente debemos de entender que nosotros mismos somos los únicos que podemos ponernos límites sobre estos temas. Si bien es cierto, de pronto, pues a temprana edad puedes tener despertados ciertos talentos en tu vida donde te quede claro qué es a qué te quieres dedicar, te quede claro qué es lo que quieres estudiar, te quede claro a lo mejor cuáles son tus inquietudes, pero de pronto también este tipo de cosas las puedes estar haciendo porque copias algunos modelos o ves que a alguien le funciona este tipo de cosas, o a lo mejor es por alguna cosa de tradición familiar, o porque tu papá se dedicó a eso, o porque tu mamá se dedicó a eso, o porque en la familia hay ciertas profesiones que son, digamos, las más recurrentes, y de pronto puedes estarte tú como apuntalando a ese tipo de áreas en tu vida y puedes dejar de lado encontrar de verdad una verdadera pasión que te haga, como dicen en estos enunciados, encuentra tus pasiones reales y vas a ver que sí puedes dedicarte laboralmente a ellas, pero las vas a disfrutar de una manera muy diferente. La verdad es que esa identidad tú la vas construyendo a lo largo del camino sobre todas estas cosas como les voy comentando, pero también de pronto accidentalmente, como me pasó a mí, puedes encontrar algo que no necesariamente era lo que tenías en el carril de tu vida o en el plan y que de pronto te puedes dar cuenta que es algo que te conecta, que es algo que te proyecta muchísimo y que es algo en lo que realmente se puede convertir en la pasión de tu vida. Yo en lo personal se los digo y conozco varias personas que, bueno, yo porque estoy hablando del área del desarrollo humano, pero conozco otras áreas en las que otras personas se han desarrollado de manera accidental porque de pronto me estoy dedicando a algo y de repente me doy cuenta que soy bueno para hacer otra cosa. Pero no porque me lo propuse, sino porque de alguna manera caí ahí accidentalmente o porque a lo mejor quise explorar lo que a alguien le funcionó y de pronto me doy cuenta que yo también puedo ser bueno para eso. Entonces, este programa va dedicado precisamente a insertar esa inquietud en todas las personas que nos estén escuchando y realmente hacernos una pregunta. ¿Nos estamos dedicando a algo que nos apasiona? ¿Nos estamos dedicando realmente a las pasiones de nuestra vida? ¿O estamos de pronto haciendo cosas y en el peor de los casos que nos mantienen enojados, que nos mantienen frustrados o que nos mantienen haciendo algo que todos los días, en vez de generarnos un estado de ánimo positivo, nos genera todo lo contrario? De pronto yo a veces escucho mucho en los cursos y en las capacitaciones que doy, ¿sabes qué? Es que a lo que me dedico no me gusta, o el trabajo que estoy haciendo realmente no me encanta, pero bueno, lo hago por dinero o lo hago porque pues así me tocó o así me dijeron mis papás que me dedicara a hacer esto, pero realmente no es algo que a mí me interese, pero pues aquí estoy en este camino, desarrollándome, formando un patrimonio o haciendo lo que tengo que hacer, porque bueno, pues tengo que dedicarme a algo y sobre todo porque a veces también nos toca vivir tiempos complejos en las cuestiones sociales, en las cuestiones culturales y bueno, pues de pronto también este mundo que tiene sus propias complejidades, a veces hasta nos lo hacemos mucho peor cada uno de nosotros. Yo siempre creo cuando las personas me dicen, es que no hay trabajo, es que es difícil, es que la situación es complicada, es que en el país, yo la verdad creo fielmente en algo. Cuando tú te buscas las oportunidades, siempre las vas a encontrar. Siempre va a haber algo para alguien y sobre todo si te buscas a hacer algo que realmente te apasiona, de verdad, todo el desarrollo de tu vida a nivel emocional va a ser de una manera súper diferente. A que si estás con la penitencia todos los días de dedicarte a algo que de verdad te enfada o que de verdad pues estés completamente indiferente. Y puede ser porque a lo mejor no te has dado la oportunidad de explorar, de ver otras partes multifacéticas en tu vida y que a lo mejor te das cuenta que puedes ser mucho mejor en alguna otra área que realmente no la has, a lo mejor por ese paso de miedo y demás, pues no poderlo hacer. Vamos a ver, regresando del corte, vamos a ver
otros temas que tienen que ver asociados con la parte de cuáles son tus talentos, porque tenemos muchos tipos de talento, pero al final de cuentas a lo mejor no los tenemos como categorizados o muy bien identificados, y vamos a ver los tipos de talento que hay y de qué manera podemos sacar provecho de ellos. Y estamos hablando del tema, ¿a qué nos dedicamos? ¿Qué nos hace felices? Si realmente nos hemos hecho esa pregunta o realmente nos hemos dedicado toda una vida a algo que ni siquiera nos hemos puesto a pensar si es una pasión, si no, si nos gusta, si nos encanta, si nos... Y de verdad a mí me impresiona porque yo muchas veces, yo creo que más de las veces, sí detecto que las personas no está alineada esa parte de lo que te encanta hacer en tu vida y a lo que te dedicas. O sea, y hay muchísimas razones por las cuales eso sucede. O sea, hay personas que realmente nunca han explorado otras áreas, pues hay personas que al final de cuentas les ha dado un poco, los ha invadido esta parte de la emoción del miedo, como una emoción neutra, pero una emoción que al final de cuentas te paraliza para poder hacer otras cosas, porque de pronto puedes estar también en un estado cómodo que dices, bueno, pues ya me estoy dedicando a esto, esto está funcionando, esto me está dando de comer, ya tengo esto, lo otro, pero no realmente estás enganchado en una actividad. Y puede ser una cosa de trabajo y puede ser también alguna otra actividad que pueda ser también alterna a la parte laboral y que puede ser la pasión de tu vida. O sea, no estoy diciendo que se tiene que referir enteramente a que te dediques laboralmente solo a eso. Yo también les puedo compartir que a mí me ha pasado que ya hace pocos años o hace poco tiempo, de pronto puedes descubrir cosas a las que te puedas empezar a dedicar también de manera accidental y darte cuenta que te gusta y que a lo mejor después se puede convertir pues hasta en una forma de tu vida o en un estilo de vida. Les comparto, yo también, toda mi vida yo quise agarrar un pincel y una pintura y no lo hice hasta los 40 años. Hoy por hoy tengo un año casi haciendo eso y digo, ¿cómo pudo haber pasado tanto tiempo sin que lo hiciera? Es algo que disfruto tanto, es algo que lo tomo como una actividad que realmente me apasiona y me he empezado a meter en estos temas del arte, de todo lo que es la parte de creación, de inspiración, cosas que digo, ¿cómo pude haber vivido toda mi vida sin esto? Y en el momento en que lo encuentro, verdaderamente me puedo perder ahí y que hoy me planteé como entendiendo que es algo que ya no pudiera estar sin eso y que al final de cuentas, pues tuve la oportunidad de probarlo, ¿no? A lo mejor no lo hubiera tenido y nunca lo hubiera sabido. Entonces, como decíamos en el bloque anterior, ¿te has preguntado si realmente alguna de las actividades que tú realizas está conectada con una de las pasiones en tu vida o está conectada con algo que realmente te apasiona y te hace feliz y que se te deben pasar las horas y que te puedes perder en el tiempo haciéndolo? Y aquí vamos a hablar de la parte del talento. El talento como un concepto de una habilidad humana. Todos tenemos talentos diferentes desde que nacemos. Digamos que hay talentos que son evidentes, o sea, eres bueno para eso desde que naciste. No necesitas mayor esfuerzo porque de alguna manera se te da de manera tan natural que a veces tú piensas que para los demás eso debería de ser fácil hacerlo, pero la verdad es que no es fácil. Solamente que tú tienes esa habilidad adquirida desde que naciste y para ti pues, te fluye de una manera absoluta y te fluye de una manera pues como muy contundente. Ese tipo de talentos pues a veces pueden facilitarte el que tú tengas una profesión, el que tú te puedas dedicar a ciertas cosas o el que tengas ciertas habilidades que otras personas, pues por más de que las estudien, no las tienen. Y pues esto puede ser como un arma de dos filos. Por un lado, el que realmente tú las aproveches como una herramienta de que te faciliten alguna actividad, o dos, que tú puedas a lo mejor también vivir una parte de frustración porque piensas que para todo mundo es fácil lo que para ti es, pero realmente no lo es así, y además no le saques el jugo que le pudiera sacar. De veras hay personas que yo conozco personas que son buenísimas para hacer determinadas actividades y digo, ¿cómo es posible que se dedique a hacer otra cosa? ¿Por qué no se dedica a eso que le es tan evidente, que le es tan fácil, que le fluye, que lo hace tan de manera tan natural?
y está batallando dedicándose a hacer otras cosas. Y de verdad les podría yo poner muchísimos ejemplos en muchísimas personas que a veces veo una frustración laboral, imagínense esto, y digo, ¿y lo otro te es tan fácil? ¿Por qué no te dedicas a lo otro? ¿Y por qué has pasado toda una vida dedicándote a lo que te es difícil? Entonces aquí la pregunta sería, ¿te estás dedicando a lo que te es fácil o a lo que te es difícil o a lo que desde que naces te es fácil y digamos que te has ido por la contra? ¿O la flecha de tu vida sí ha sido dedicarte a cosas que te son pues, realmente muy amigables, ¿no? En tu hacer. Hay otro tipo de talentos que son los talentos ocultos. Esos que a lo mejor inclusive alguien puede ver en ti, pero tú no los reconoces. O sea, la persona de entrada dice, es que tú eres bueno para esto y tú, ¿en serio? ¿De verdad? ¿Tú crees que yo soy bueno para esto? O sea, es un talento y es una habilidad que las personas reconocen en ti, pero que tú no lo tienes apropiado como algo. Y ojo con esto, ahí puede también ser un tesoro perdido que tienes en tu vida porque de pronto ni siquiera te sientes tú con la seguridad de hacerlo y para todo mundo es evidente que lo tienes, menos tú. Y aquí entramos en otras cosas, en la parte que a veces tú no te crees, no tienes esa seguridad de hacer algo y que al final de cuentas a lo mejor no lo has explotado de la manera adecuada. Todos tenemos talentos que a lo mejor a veces no nos reconocemos y que para los demás son evidentes que los tenemos. O sea, deberíamos de empezar a preguntarnos este tipo de cosas. Esta tarea sería, ¿qué talento oculto tengo en mí que todo el mundo ve? Y yo como muchas veces les invito, pues pregunta, porque al final de cuentas a veces los cambios en nuestra vida no los hacemos también por ignorancia, porque no estamos conscientes y no tenemos apropiado ese punto, ese concepto, y que nada más bastaba con que alguien nos lo hiciera en un espejo, porque a veces nosotros somos nuestros peores autocríticos. Y me pasa mucho cuando de repente le digo a alguien, a ver, escribe en un papel cuáles son tus virtudes. Y les es muy difícil poner las virtudes. Y cuando les digo pon tus defectos, como estamos a veces enfocados más en lo negativo, ahí pues me puedo aventar una hoja completa de estar autocriticándome, pero cuando quisiera yo reconocer algo en mí, me es complicado. Y me es complicado porque a veces lo puedo equiparar con un tema de ego o un tema de egolatría y decir, ¿cómo voy a decir que soy bueno para eso? Bueno, pues ¿qué tiene que lo digas? Como a lo mejor eres malo para hacer otra cosa, pues qué bueno que lo reconozcas. Y ojalá no te estés dedicando a lo que eres malo y estés perdiendo la oportunidad de dedicarte a lo que eres bueno. Porque entonces yo creo que ahí habría una incongruencia completamente hacia el haber y el hacer que tendríamos que estar haciendo en esta vida. Porque bueno, finalmente venimos en un paso que a veces se nos puede hacer como que vamos a vivir eternamente y pues yo creo que eso es lo menos real que nos puede pasar a todos, porque cada día que pasa es uno menos que nos queda para todos parejos, seamos buenos o seamos malos haciendo lo que estemos haciendo. Pero al final yo creo que lo que tendríamos que estar haciendo es sí dedicarnos a lo que somos buenos, sí reconocer a lo que somos buenos. Y hay otro tipo de talento que es el potencial, aquel que también se puede adquirir. Porque hay habilidades, y yo esto me queda claro en todos los años que tengo dedicándome, que de verdad hay cosas que las adquieres. Es cuestión de capacitarte, es cuestión de explorarlas, es cuestión de práctica, es cuestión de hábitos, es cuestión de estarte apropiando de ese tipo de competencia para que tú también lo puedas hacer. Hay veces que no lo hacemos por miedo, hay veces que no lo hacemos porque no nos queremos dar el tiempo y porque nosotros mismos nos obstaculizamos esta oportunidad de poder capacitarnos en otras cosas, porque, o sea, hacemos postergamos y ponemos de prioridad otras cosas que verdaderamente no son tan importantes y que al final cuando nos damos cuenta han pasado 10 años y nos podemos estar, vuelvo a repetir, quejándonos de lo que estamos haciendo y a lo mejor perdiendo el tiempo completamente en algo que, si imagínense, estuviéramos poniendo la energía en nuestra actividad, en algunas cosas que pudiéramos estar haciendo alternas también de lo laboral que tengamos. Imagínense el tiempo que estamos perdiendo y el tiempo como el recurso más importante después de tener la vida, porque puedes tener la vida, pero estás perdiendo el tiempo, entonces de alguna manera no lo estás como aprovechando. Un recurso que no se compra y que no regresa. De alguna manera creo que este programa el día de hoy quisiera yo dedicar a decir, hazte este tipo de preguntas.
empiézate a reconocer, primero, para qué eres bueno, qué se te da fácil, qué cosas no has reconocido en ti que tienes, además, y qué otro tipo de talentos o de competencias no estoy desarrollando en mi vida que de verdad me estuvieran facilitando completamente lo que estoy haciendo. Y en vez de que esté todos los días levantando, maldecir el famoso tengo que hacer esto, pues mejor es quiero y puedo. Porque yo creo que no le damos realmente la importancia y el golpe a esto. Creo que tenemos esa predisposición a poner ese adjetivo a todas las actividades que hacemos como el tengo que, por obligación, por rutina, porque así me tocó, porque estoy haciéndolo, porque pues ya me estoy dedicando a esto, porque pues no me queda de otra. Y al final de cuentas creo que esta parte de la no valoración del tiempo en general y del aprovechamiento literal de la vida y de nuestras capacidades, creo que a veces ese tiempo nos hace la jugada porque dedicamos más tiempo en otras cosas a veces que no nos hacen felices y que no son tan importantes a lo que verdaderamente nos hace felices y que sí son más importantes. Entonces, yo creo que tendríamos que estarnos haciendo estas preguntas, yo creo que tendríamos que estar detectando categóricamente estos 3 puntos. Recordemos lo evidente, lo oculto y lo potencial. Y después del corte vamos a hablar de qué manera yo voy haciendo mi historia y de qué manera mis creencias a veces también nos pueden hacer la jugada para que no estemos realmente sacándole el provecho a todo esto que me parece una herramienta fundamental. Hablábamos de los talentos evidentes, que son aquellos que, bueno, pues desde que nacemos los tenemos con una facilidad ya innata y que luego lo peor de todo es que pensamos que para todo el mundo le es fácil lo mismo que a nosotros. El oculto, aquel que la gente reconoce en nosotros, pero nosotros de plano no nos sentimos ni capaces ni seguros de que lo tenemos. Y el potencial, aquel que podemos ir desarrollando. Quiero compartirles el tema. Aquí hay 2 problemas. El primero, el hábito que tenemos de no reconocernos nosotros mismos con esa capacidad. Y otra, que va de rebote. Difícilmente lo que yo no puedo hacer en mí, lo puedo hacer en los demás. A nivel personal y a nivel organizacional, yo lo he visto muchísimo. Muchas veces hay personas que están en una organización o en cualquier sitio de desarrollo de relaciones con personas, donde yo no tengo la capacidad de reconocer o de explorar o de dar la oportunidad de desarrollar el talento de las personas. Esto pasa mucho a nivel laboral. Yo de pronto, a lo mejor, no sé, necesito una posición para determinada área, hay una posición, una vacante, llega la persona con todo el, digamos, el ímpetu, el ánimo y las ganas de hacer cosas, porque bueno, cada persona también tiene pues su talento extra que puede compartir y nosotros mismos somos todo el tiempo estamos saboteando el desarrollo de los demás. No, es que mira, así no lo debes de hacer porque lo debes de hacer de esta manera, porque yo lo hago mejor, porque yo así lo he hecho siempre y porque a lo mejor hago una delegación de esa tarea o de esa función y estoy no haciendo, darle la libertad a esa persona que desarrolle su talento, porque no estoy haciendo una delegación adecuada, porque estoy supervisando de manera constante y permanente que estoy limitando que esa persona me demuestre o que me pueda otorgar esa manera personal de hacer las cosas. Yo siempre muchas veces lo digo, si lo vas a encargar, bueno, pues déjalo que lo hagan como lo tengan que hacer. Claro, si hay un tema de control, si es un tema de supervisión, por una cuestión de responsabilidad, pero si de alguna manera lo estás encargando, bueno, pues dale la libertad de que lo haga de la manera en la que también sabe o esa persona sabe hacerlo. Otra de las cosas que yo también he detectado a veces, yo le pongo la etiqueta a alguien y digo, este es buenísimo, es la mejor o el mejor para hacer determinada tarea. Y de repente llega el día en el que por alguna razón esa persona no llegó, vamos a poner el ejemplo de una cuestión laboral, no llegó a trabajar. Y digamos que ese trabajo lo tiene que sacar alguien por fuerza, o sea, no hay manera de que no lo hagan. Y como dicen, bomberazo, ¿no? Pongo a alguien más a hacerlo y oh, sorpresa, me doy cuenta que resulta que era hasta mejor para hacerlo. Pero yo ya le había puesto la etiqueta a alguien que era el superestrella para hacer esa determinada cosa. Y de manera accidental me doy cuenta que otra persona es mejor. No saben cuántas veces yo me he enfrentado a este tipo de cosas. Cuántas veces el talento de las personas no está alineado a las posiciones laborales que tienen.
y tengo una persona batallando, haciendo algo que para el otro le es tan fácil, y digamos que tengo cruzadas las posiciones y los talentos de las personas en una organización. Créanmelo que esto es más común de lo que podamos creer. Yo muchas veces cuando estoy en cuestiones laborales o en una entrevista o quiero integrar a alguien a hacer algo, lejos de solamente estar viendo su trayectoria laboral, su experiencia profesional, siempre hago la pregunta, ¿y a ti qué te gusta hacer? ¿Para qué te consideras que eres bueno? Porque finalmente a veces a las personas las estamos obligando a hacer cosas que no les gusta hacer o que no son tan buenos o que yo doy por hecho que la manera en la que la hizo fue la mejor y no. Siempre va a haber una forma diferente de hacer las cosas. Y ojo con esto, una mejor manera de hacer las cosas. A veces nosotros tenemos un poco de falta de humildad para reconocer que debe de haber alguien que haga las cosas mejor que tú. Y ya desde ahí, esta falta de humildad y de rodearnos de gente capaz hace que nos hagamos el peor sabotaje de nuestra vida. Yo siempre les digo, júntate con la gente que sabe, porque si no hasta lo malo se pega, ¿eh? Si yo me junto con gente que sabe y es talentosa, eventualmente cada quien vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer y vamos a tener un equipo y una fuerza de trabajo increíble. Pero las personas a veces por esta parte del celo o el miedo a que te quiten una posición o que la persona sobresalga más que tú por un tema de ego enteramente, de inseguridad o de celo profesional o que tú te sientes el que haces mejor todo que todos, te estás rodeando de personas que no tienen el talento y peor aún, que acabas haciendo el trabajo de otros porque no te estás rodeando con gente que tenga el talento para hacerlo. Entonces te rodeas con personas que ni lo tienen. Y si lo tienen, tú mismo lo saboteas. Imagínense nada más la parte de estrés que estamos generando en nuestras actividades y pónganse a pensar, estoy hablando del área laboral, pero también estoy hablando del área familiar. Muchas veces no dejamos que las personas dentro de un círculo familiar se desarrollen de manera adecuada, porque queremos y somos tan controladores que queremos hacerlo todos nosotros porque pensamos que la manera en la que lo hacemos es la mejor. Y este tema tiene que ver con la historia, cómo te vas formando tú desde que eres chico. O sea, eres una persona que te hicieron creer que podías hacer las cosas, que eres talentoso, o desde ahí ya venimos con un corte de capacidad, porque a lo mejor yo no tengo la seguridad. Eventualmente cuando fui niño me dijeron que no era bueno, o que era tonto, o que no era capaz, o que para eso era muy malo. Y entonces, ¿de qué manera como adulto se me están reflejando ese tipo de historias y ese tipo de creencias negativas que me autolimitan y que hacen que entonces yo me dedique a lo mejor a algo que me dijeron que era a lo que yo me tenía que dedicar? Porque ojo con esto, hay veces que hay personas que dicen, pues es que yo soy doctor porque pues mi papá era doctor y entonces pues yo me tuve que dedicar a lo mismo. Y eventualmente muchas cosas, no nada más hablo del tema de la profesión, hablo de hasta hobbies, ¿no? Pues es que yo toco el piano y yo hago esto porque mi mamá me dijo, o porque así era en la familia, o porque era la tradición, o porque lo tenía que hacer. Entonces, esta parte de historia nos demarca muchísimo de qué manera estamos nosotros desarrollando nuestros talentos o de qué manera estamos limitando nuestros talentos. Hay muchas personas que yo he conocido en lo profesional que me dicen, yo pues quería ser artista, quería ser actriz, quería dedicarme al cine, quería dedicarme a cosas a lo mejor que eran diferentes a lo que en un entorno y en una historia familiar había. Y viven en una frustración porque se dedicaron a una cosa completamente diferente a la que eran. Pero como había un constructo familiar que eso decía que estaba mal, nunca me desarrollé en eso. Y aparte de que finalmente no me dediqué a eso, viví frustrado dedicándome a lo que hago. Entonces, ojo con las creencias y ojo también con no sentirte seguro de poder hacer las cosas, porque a veces de verdad es increíble y es lo peor que yo puedo ver. O sea, la peor aberración que yo pueda ver es que de verdad sea tan evidente que alguien sea bueno para hacer algo y le dé miedo intentarlo hacer. El tema, ¿a quién nos dedicamos? ¿Por qué nos dedicamos a eso? ¿Nos está haciendo feliz lo que nos dedicamos? ¿Realmente exploro mis talentos? ¿Realmente reconozco los talentos de los demás? Imagínense qué maravilla poder realmente entender
cuáles son tus talentos, para qué eres bueno, qué te apasiona, dedicarte un poco a ese tipo de actividad que realmente te conecte con toda la energía y que tengas la capacidad también de reconocer los talentos ajenos, porque de verdad yo a veces veo cuánto desperdicio hay y lo peor de todo es que saboteamos tanto a la gente también y la limitamos tanto que también a veces, lo he visto yo, hay gente que entra a un trabajo con la parte tan de ilusión, de dejar huella, de hacer las cosas de manera diferente y tenemos el hábito de estar saboteando a las personas y de limitarlas. No sé por qué razón, pero eso sucede muy a menudo, y que las personas realmente, pues les cortes la inspiración, y entonces, pues llegan a hacer ya de manera autómata las cosas, y las personas de alguna manera ya les cortas esa inspiración, que yo creo que puede ser lo más maravilloso que todas las personas estuvieran dando, digamos, haciendo algo extraordinario en su vida, ¿no? ¿Qué es lo extraordinario? Algo extra de lo ordinario, algo extra de lo que tú haces diario. Eventualmente tú te vas poniendo, digamos, los límites de tus capacidades y todas tus capacidades pues tienen que ser con hábitos, es decir, no puedes llegar a hacer algo súper extraordinario si no tienes hábitos que te vayan conduciendo a ese tipo de conducta, porque entonces tendrías que hacerlo estándar para después ponerle un valor agregado y poder llegar a ese tipo de alcances de tu vida. Yo creo que aquí hay varias reflexiones que tendríamos que hacer. En primer lugar, hacernos esa pregunta, ¿me estoy dedicando en mi vida a algo que me apasiona? Si bien es cierto, a lo mejor no al 100% me dedico a hacer eso que me apasiona, pero lo tengo de manera alterna. Y en verdad, yo les invito que si no lo han hecho, explórenlo. De manera personal, se los digo, a mí a veces me da un poco se me hace un poco curioso porque me dicen, bueno, tú de profesión de abogada, ¿qué tenías que acabar haciendo consultora, dedicarte a cosas de desarrollo humano y ahora pintas y ahora haces esto? Y no hay cosa, yo creo que más rica en esta vida que puedas darte cuenta que puedes tener muchas cosas que te gustan hacer y que puedes realmente invertir tu tiempo en cosas positivas, en cosas que te llenen y en cosas que te sumen. Yo siempre lo he dicho, la ociosidad y la gente que no se dedica a cosas a cosas a hacer que le gusten, son personas que no tienen cosas tan positivas en su vida, porque tienen tanto tiempo que pensar en su frustración por estar haciendo lo que no les gusta, que eventualmente hacen cosas que no les suman a ellos mismos y que no les suban a los demás. Y eso de estar oyendo el rollo de la frustración de alguien que se está quejando todos los días de lo que hace, yo a veces les digo, bueno, pues entonces ¿por qué no te dedicas a otra cosa? Si tanto te duele, si tanto te molesta, si tanto te agobia, hay tantas cosas en esta vida a las que te puedes dedicar, pero bueno, a lo mejor no ha sido la oportunidad porque volvemos a lo mismo. Tenemos creencias limitantes, tenemos miedo, tenemos frustración, tenemos el tema de que tenemos que darle gusto a los demás. Miren, no le vamos a dar gusto a todo el mundo, nunca le vas a dar gusto a la gente. Hagas lo que hagas, te esfuerces y hagas cosas extraordinarias, siempre va a haber algo o alguien que no está conforme. Yo, en esta parte no es un tema ni de rebeldía ni de egoísmo, sino simple y sencillamente yo creo que las personas que se desarrollan de manera sana en su vida son aquellas que también, en parte, hacen este tipo de cosas. Hay veces que yo hago estas preguntas, ¿hace cuánto no haces algo que realmente te guste, que realmente te apasione, que realmente te motive? Y a mí me puede parecer increíble que hay personas que me dicen, hace años no lo hago, o no me acuerdo cuándo fue la última vez. De verdad, yo quiero dedicar este programa a invitarlos a que sigan sus pasiones, por lo menos en alguna área de su vida. Si no lo puedes hacer de todas las maneras y de todas las formas, y si no puedes cambiar radicalmente a lo que te estás dedicando o cuáles son tus labores de todos los días, bueno, pues sí trata de hacer algo que te llene esa parte. Porque yo creo, y lo digo yo en este tipo de sugerencias, en esta vida vienes a hacer, no vienes a quedarte con las ganas. En esta vida vienes a pagar los pecados de hacer, si es que tienes que pagar una factura. Pero además, el no ya lo tienes. Yo creo que siempre ganamos mucho sí intentando hacer algo y de pronto te das cuenta que puede ser lo más maravilloso que te pueda pasar, pero además no lo tienes ni siquiera ideado y no lo estás intentando. Y ojo,
gente que tenemos el tema de hijos, el tema de papás, que de alguna manera estás influyendo en lo que se van a dedicar a ser tus hijos. Si tienes la oportunidad de ser un poco más consciente en esta parte y de que realmente sean personas felices haciendo lo que les gusta, híjole, si ya no tuviste toda esa oportunidad, yo creo que sería otra de las invitaciones y sugerencias, pues sí trata que tus hijos lo puedan hacer. O sí trata de ser tú un impulsor de personas. Muchas veces hay gente que se llega con nosotros y nos platica un proyecto y nos platica una idea y nosotros en vez de animar a las personas a decir, ¿sabes qué? Aviéntate, hazlo, no pierdes nada, inténtalo, explóralo, vívelo, total, pues si no funciona, no perdiste nada. O somos de esas personas que nos cuentan ese tipo de historias y somos los primeros, ay, no, para nada debes de hacerlo, porque vas a perder el tiempo. Yo creo que ni eres bueno para hacer eso, porque somos terribles. Somos personas a veces que nos convertimos y no nos damos cuenta el daño que le podemos hacer a otro saboteando una ilusión. Yo siempre lo digo, ¿qué importa? Inténtalo. Si te equivocas, bueno, por lo menos te equivocaste, pero lo intentaste. Y así imagínense cuántas cosas no podríamos estar pensando que en nuestros talentos y en nuestras actividades y en las cosas que nos apasionan hemos dejado de hacer. O porque nosotros mismos no nos hemos animado, o porque a lo mejor ha habido alguien que nos dice, no lo hagas. Y yo creo que mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad. Cada día que tienes es la oportunidad que tienes de reinventarte y ser feliz. Hoy, mañana no sabes. Entonces, si tú tienes una inquietud, si tú tienes ganas de estarte atreviendo a hacer cosas diferentes en tu vida, es el momento, no lo dudes y de verdad sé una persona impulsora de los deseos, de los talentos de los demás, porque en una de esas nos llevamos muchísimas sorpresas. Es una reflexión que nos invita también a entender que nosotros mismos también podemos ser el referente y dejar huella positiva en alguien más. Imagínate que tú te atreves y realmente te das cuenta que es tan diferente tu vida de la manera en la que te estás desarrollando dentro de tus pasiones, que a lo mejor tú eres el impulsor de alguien más y la huella que tú estás dejando como un legado personal inspira a otras personas. De verdad creo que es muy importante que lo tomemos en cuenta. Verdaderamente creo que no hay otra cosa mejor que si no has encontrado tu pasión, bueno, pues empecemos de pronto a estar ahí cuestionándola y seamos impulsores de las pasiones de los demás. Me gustaría también invitarlos a nuestras redes sociales. Síganos en Facebook en elsolradio.mex, en el canal de YouTube El Sol Radio, www.elsolradio.mx, en mis redes personales @marlen_tu_coach y en Instagram y en Twitter y en Facebook Rade Coaching. Voy a dejar una frase el día de hoy que tiene que ver precisamente también con esta parte del talento y dice así, es una frase de David Fishman y nos dice, el talento es importante, pero son las horas de práctica las que hacen las diferencias. Y eso también se los digo, tú puedes ser bueno en algo, pero lo que te va a dar el resultado real de poder desarrollarte, de qué manera lo estamos haciendo, va a ser la práctica y va a ser, como dicen, la práctica hacia el maestro. Las cosas puedes darte cuenta de manera accidental, pero ¿sabes qué? Dedícate más a eso, inviértele porque no va a haber tiempo mejor invertido que el que tú te dediques a tus pasiones. Invitamos a esta reflexión, hagámosla, invitemos a la gente que se atreva a hacerlo y si de verdad ha sido una pregunta que en tu vida no te la has planteado, pues te invito a que te la hagas el día de hoy y que te preguntes si realmente estás siguiendo tus pasiones y si no, bueno, pues entonces encuéntralas y dedícale un poco más a ese tiempo. Muchísimas gracias, bendiciones. Esto fue Pasión en el Corazón. Hasta la próxima.